Escúchanos las 24 horas del día en www.mhradioperú.com. MH Radio, refrescante. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. MH. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. MH. Te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Francisco Spa, 37 años de experiencia certificada en cortes de cabello, ondulaciones, tinte, peinados, maquillaje, tratamiento de cabello, con equipos y un ambiente de primera, donde disfrutarás de nuestra gran variedad de servicios de belleza, con la atención y comodidad que tú te mereces. Contamos con profesionales selectos, con alma de artistas en la belleza y cuidado de tu imagen. Dirigido por Francisco Ayasta. Ubícanos en calle Independencia 121, Interior 3, o llámanos al celular 949-463475. Francisco Spa. Estamos en producción. Ahora y en este momento, prepárate, porque vas a experimentar una de las señales en la web que nunca en tu vida has sentido antes. MH Radio Online. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. MH. Te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Estamos en producción. Ahora y en este momento, prepárate, porque vas a experimentar una de las señales en la web que nunca en tu vida has sentido antes. MH Radio Online. Nuevo Lure, en los 106.5 de la FM, presenta a esta hora Impacto 4. Toda la información política detallada del acontecer distrital, provincial y regional, con un staff de profesionales. La evolución ha llegado a sus oídos. Con el concepto de políticas más optimista y con un análisis político auténtico y único.
Impacto 4, bajo la conducción y producción de José Maza Sánchez. Impacto 4, entrevistas, polémica y el verdadero análisis de la movida política en la región de Ica. Impacto 4 llega gracias a la señal de Radio Nuevo Lure en 206.5 FM. Quedan con ustedes los especialistas de la noticia. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? En otra reunión más de Impacto 4, hoy miércoles 13 de enero, 13, ¿no? Ese 13 me suena un poco raro, y con el viento fuerte y los árboles encrespados, que no iba a hablar hoy día, no creo. Miércoles 13, sí, ya tenemos aquí, ¿ah? Jueves, ya ves, es que me ha puesto un poco nervioso el clima. Bueno, pero jueves 13 de enero. Y estamos en Radio Lure en 106.5 de la FM y desde MH Radio en plataforma digital a todo el país y el mundo. Bien, hoy día tenemos el primer programa del año con nuestro psicoterapeuta, el doctor Ronald Velasco Pérez, a quienes ya le damos la más cordial bienvenida. Doctor Ronald, bienvenido en este 2022, ¿no? ¿Cómo estás, Pepe? Muy agradecido por tu invitación y un abrazo para todos nuestros radioescuchas. Bien, hoy día casi ha pasado desapercibido. Mucha gente me decía, no, hoy día no, y yo también me equivocaba, decía miércoles o jueves, y es jueves 13, ¿no? Bueno, pues hoy jueves 13 se celebra, se podría decir se celebra o se conmemora. Conmemora o se recuerda. O se recuerda. Hoy 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ¿no? Contra la depresión. Y es un mal que está atacando a muchas personas actualmente con esto de la pandemia, por si acaso. Claro, vamos a escuchar un pequeño extracto de un reporte que nos han mandado y luego entramos a comentar con el doctor Ronald Velasco Pérez. A ver, control. Ya, estamos aquí ya con el... Es el tema de la semana aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea, el de la depresión precisamente. Y es que la pandemia del COVID-19 ha provocado un aumento y considerable en los niveles de ansiedad, de depresión, trastornos mentales. Sin embargo, muy pocos están buscando ayuda o reciben la atención adecuada. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. La depresión influye notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad. En México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el 9º para los hombres. La depresión puede aparecer junto con otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes, así como enfermedades cardíacas. Pese al impacto que tiene este trastorno, una gran proporción de personas no acude a tratamiento, retrasa mucho la búsqueda de ayuda o bien no recibe la asistencia adecuada. A partir del inicio de la crisis por coronavirus, los niveles de trastornos mentales aumentaron considerablemente, sobre todo entre los jóvenes e incluso en algunos países se duplicaron los casos de ansiedad y depresión. Desde antes del inicio de la pandemia, se estimaba que 1 de cada 2 personas sufría un trastorno de salud mental en algún punto de su vida, y en un momento dado, 1 de cada 5 personas vivía con una salud mental deficiente. Qué interesante, ¿no? Bueno, es un reporte que nos envía el doctor desde México, ¿no? Justamente hoy día conmemorarse el Día Mundial de la Depresión. Sí, lo escucho. Ah, bueno, mira, lo que pasa es que es un tema, como bien dicen ahí el locutor, que no se le considera, no se le toma en serio. Pero empieza con una ansiedad, una simple ansiedad o un simple nerviosismo
que a veces muchas personas lo pasan por alto, pero que lamentablemente va agravándose. O sea, la puerta de entrada de la depresión es la ansiedad. Uno se encuentra un poco nervioso, ansioso, inquieto, y luego entra ya la depresión. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar esas ansiedades, ese nerviosismo, y te comienzas a deprimir. Y el nombre lo dice, ¿no? Depresión. Cuando es presión, se supone que es algo fuerte, ¿no? Algo que presiona. Pero depresión es cuando ya no tiene fuerza. Y la gente comienza a sentirse incapaz de poder manejar sus emociones. Ahora, la depresión para muchos es un callejón sin salida, ¿no? Claro, es efectivamente, como tú bien lo describes. Y lo que pasa es que, mira, lamentablemente los médicos, los psiquiatras especialistas en este tratamiento, que son los más indicados, porque cualquier médico tampoco no es recomendable que trate. ¿Por qué? Porque se presentan varios caracteres de la depresión, y se va a combatir uno, pero se presentan otros, y de repente hay que hacer un análisis muy estudioso llamado diferencial. Entonces hay que hacer este trabajo. Pero yo digo, ¿quién hace el sostén de este tipo de tratamiento? Si el psiquiatra recomienda algunas medicinas para tratar la depresión, pero también tiene que tener una terapia de apoyo, o sea, de mantenimiento de la situación emocional de la persona. Sí, ahora, el tema de la depresión tiene factores exógenos y endógenos, ¿no? O sea, factores internos y factores externos. Claro. ¿Cuáles son los factores internos más importantes en esta depresión? Bueno, la inseguridad. Fundamentalmente, las personas se sienten muy inseguras, muy incapaces, y también estas deficiencias que presenta en su imaginación, lógicamente, hace que presente crisis ya. Crisis de ¿Esto se podría llamar, perdone usted, baja autoestima? No tanto por eso. No tanto baja autoestima, porque no podría ser también un factor de desencadenar, porque si yo me creo pues que soy mal, que soy feo, que soy chato, que me siento mal, que soy ignorante, en fin, tantas cosas, ¿eso no influye también en sentirme deprimido? No se ha visto esos cuadros generalmente, de repente hay algunos, pero sí, por ejemplo, tenemos un caso de algún político que entró en un cuadro depresivo muy severo, muy delicado, en la que optó por el suicidio, ¿no? ¿Por qué? Por la situación de la presión que existe fuera, en la que no entendían y no comprendían y no se pudo manejarlo. Claro, por ejemplo, hablando de personajes públicos, una de las Dalinas, una de las bellas Dalinas, por ejemplo, entró, artista, ¿no? Claro, entró en una fuertísima depresión, ¿no? Y aparentemente nadie parecía sospechar de que una mujer de tanto éxito, tan querida, tan admirada, tan bella, pudiera estar deprimida, ¿no? Y entonces la gente se pregunta, pero si ahí no ha habido factores exógenos, ¿no? Ahí tenía su autoestima bien alta. Claro, ¿por qué entonces, qué factores han influido para que ella entrara en este callejón sin salida y sin retorno? Claro, ahora, se dice que un tratamiento mal hecho, un tratamiento mal indicado, una práctica mal hecha de recuperación, por ejemplo, que es una medicina, hace que estas pacientes entren en un cuadro más profundo. ¿Por qué? Porque tomas una pastilla al día o dos y ves que no soluciona el problema totalmente, porque te puedes acostar muy bien, te quedas dormido o anestesiado, y al día siguiente te despiertas con el mismo cuadro, de repente está más agudo. Entonces hace que la gente ya tenga un pánico interno incomprensible hacia la vida, y la solución es guiarse. Claro, y el tema de la depresión se acrecienta más cuando uno está solo, ¿no? Porque cuando estás acompañado, con amigos, con una pareja que quiere ayudarte, en fin, con una serie de elementos que a tu alrededor pueden ayudarte a impulsarte a vencer esa depresión, vas pudiendo salir. Pero si alrededor de ello encuentras desolación, desesperanza, angustia, la situación se vuelve más grave. Sobre todo inseguridad, ¿no? Porque si tú tienes a alguien que no te va a brindar la ayuda necesaria, por ejemplo, tú de repente confías mucho en cualquier cosa, en algo, y ese cualquier cosa o algo no te brinda
necesariamente el afecto que tú necesitas para poder salir, entonces vas a verte tu vida truncada, ¿no? Hay mucha gente que el tema de la depresión va unido con el tema del enamoramiento, del amor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, termina con una pareja y entra en una fase de depresión que prácticamente le hace ver que la vida no tiene sentido, que allí acabó todo, que ya no tiene esperanzas de ser feliz. Mira, no tanto entra en un proceso de depresión, más que todo de un desengaño. Y el desengaño es simplemente que no ha tenido la respuesta necesaria para poder mantener una relación, ¿no? Lógicamente, si se mantiene este desengaño y no encuentra una solución adecuada, porque hay gente que se recupera rápido, no es un desengaño que todo el mundo tiene. Pero una cosa es desengaño, ¿no? Claro. Otra cosa es que, por ejemplo, ella se dé cuenta que la pareja no está a la altura de sus expectativas. Y esto no es un desengaño, porque un desengaño mayormente es desengaño, o sea, de que le engañaron, ¿no? Claro. Hablando etimológicamente de la palabra. O también tú confías en alguien y te desengañas, pues, porque no te ha dado el elemento necesario para mantenerte. Ahora, esta depresión cuando está en sus primeras etapas es más fácil de tratar, ¿no? Es más, podría inclusive ser ayudado por la propia familia, por el propio entorno, ¿no? Pero cuando ya va a mayor, se necesita, como usted muy bien lo dice, ya el tema de los especialistas. ¿Y a quién concurrir primero? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Mira, acá yo siempre recomiendo que el que tiene que diagnosticar si hay depresión, angustia, ansiedad, es el psicólogo. El psicólogo, el primer paso. Una vez que el psicólogo, ¿por qué? Porque hay etapas. Y la primera etapa es la ansiedad. Ya, ¿por qué? Porque es ansioso o es nerviosismo, que mucho le comentan. Entonces, si existe ya un cuadro depresivo, un llamado trastorno depresivos, entonces ya es necesario que el psicólogo recomiende al especialista. ¿Para qué? Para que sea tratado con medicinas, pero no medicinas que te esclavicen con estos remedios, sino que te calmen esa ansiedad momentáneamente y obligatoriamente el apoyo psicológico. Ahora, ¿por qué cuando la persona entra en depresión no quiere escuchar a nadie? ¿Por qué se encierra en su mundo y prácticamente cierra puertas y ventanas y no deja que nadie penetre en ella? Mira, ya hablamos ahí en el caso de los trastornos exógenos, y diríamos pues que no solamente eso, sino también el paciente ya tiene falta de apetito, falta de sueño, no tiene sueño, y el cuadro se agudiza más. Y cuando se agudiza más, el tema se vuelve difícil de entender, y lo más grave es que la familia no logra diferenciar qué es una depresión o una ansiedad o qué es un estado de abandono, en fin. Es importante en todo caso que la familia ayude al diagnóstico de la enfermedad, o cuando menos acercarse a la posibilidad de pensar que está pasando un tema de ansiedad o de depresión. Claro, la primera etapa, que es la ansiosa, debe tener el mantenimiento familiar, que es obligatorio, para que lo saquen del cuadro. Como de repente sacándolo, distrayéndole, conversándole, qué sé yo. Incluso haciendo ejercicio físico, que es lo que se recomienda generalmente en estos casos. Pero no esperar que llegue al cuadro depresivo, porque si llega al cuadro depresivo la situación va a ser más compleja y más difícil. Y ahí no es importante, porque hay mucha gente que abusa de las pastillas, ¿no? Esto me siento mal de los nervios, tomo mi alprazolam, ¿no? Que es contradictorio. Que es contradictorio, claro. Entonces, lo importante cuando uno se sienta mal no es tomar ninguna pastilla, ¿no es cierto? No tomar ningún medicamento hasta que no esté el diagnóstico correcto. Claro. Ahora, el apoyo psicológico es la terapia que te da el psicólogo con elementos como, por ejemplo, relajación, desenvolver o estar en momentos recreativos, prepararte áreas recreativas dentro de tu casa, en la calle, qué sé yo, o distraerte también.
Entonces, esas son primeras etapas para que no caigas en una depresión. Ahora, si lógicamente la depresión tiene otros factores que no es el desamor, que no es la incomprensión de pareja, ¿la pareja juega un papel importante en el tema de sacar a su pareja de la depresión? En parte sí, porque a veces generalmente la pareja, en la mayoría de los casos, en lugar de sacarte el problema, te apaña esa situación, ¿no? Te da, como quien dice, te da la razón. Estoy con pena por uno como mi mamá. Ay, sí, pues, pobrecito, murió tu mamá. Entonces, en lugar de sacarte y decirle, pues, no, hijito, ya tu mamá ya no está acá, ahora tienes que fijarte en ti, en tus hijos, en la familia, en tu hermana, no sé, pero ya no pienses en los muertos, porque sí. Hay gente que dice, sí, tienes razón, pobrecito, y comienzas a llorar con él, lo estás hundiendo más en una depresión. Entonces es importante, por ejemplo, cuando se guarda el luto, reconocer que ha habido una pérdida importante, pero que esa pérdida importante tiene que ser superada, ¿no? Superada porque hay formas de entender que la persona que se fue pasa mejor vida y va a estar, lógicamente, gozando de la eternidad, de la presencia de un divino. Entonces, eso es lo que debería ayudar la familia para lograr entender en el caso del fallecimiento de un ser querido, ¿no? Claro, esa etapa se llama el duelo. El paciente o cliente, que le llamemos nosotros, debe de superar esa situación con el entendimiento y la comprensión de que esa la persona que ha muerto, ha fallecido, ya no va a estar con nosotros, ¿no? Y que lo vamos a recordar siempre, pero en nuestra imaginación va a estar presente con nosotros, nos va a acompañar siempre, qué sé yo, ¿no? Pero que tienen que introducir dentro de su concepto propio y personal que esa persona no va a estar ya más. Porque si tú le dices, no te preocupes, entonces tú tratas de dorar la píldora, vas a hundir más en un cuadro depresivo. Estamos con el psicoterapeuta, el doctor Ronald Velasco Pérez, hablando sobre el tema de la depresión en el Día Mundial de la Depresión, ¿no? En el mundo entero, este día se conmemora, más que conmemorar, es hacer recordar a las naciones, a los estados, de la importancia que debe tener en las prioridades de salud dentro de la comunidad, de la salud en general, porque hemos visto que muchas de las causas de morbilidad y mortalidad están prácticamente impulsadas por la depresión. O sea, no estamos hablando solamente de salud mental, estamos hablando de salud general, ¿no? Y de salud mental, lógicamente, es la primera prioridad, ¿no? Porque hemos visto que hay otras deficiencias o falencias que definitivamente no son tan grandes como la depresión, que abarca desde niños hasta ancianos, ¿no? Y que lógicamente en cada etapa de la vida toma características propias. No es lo mismo una depresión de un niño que de un anciano. Claro, es que el niño es más fantasioso, el anciano ya no es más concreto, entonces por eso que es mucho más peligroso es que el adulto caiga en una depresión, ¿no? Y hay que tener los cuidados respectivos porque para salir de la depresión es bastante difícil. Pero dentro de todas esas etapas de la vida, se supone que una de las más duras y las más difíciles es la etapa de la adolescencia, ¿no? Porque ahí hay cambios, ahí no hay entendimiento muchas veces, mientras que el anciano que ha vivido, que tiene experiencia, de repente apelando a algunos elementos de su propia vivencia, podría salir de la depresión, mas no así del adolescente que anda confundido, que no tiene una visión real y exacta del momento que está viviendo, de ese momento de transición de ser adolescente. Claro, actualmente el adolescente y el menor de edad no tiene actividades sociales y estas actividades sociales lo hace encajonarse en un ambiente sin ningún contacto y esto podría traerle cuadros depresivos, ansiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, como tú bien dices, más fácil es que salga el adolescente de un cuadro depresivo que el adulto, efectivamente, pues porque el adolescente es más factible y más manejable socialmente. El adulto ya no, como conoce, tiene experiencia de la vida, ya conoce todo, entonces es bien difícil manejar eso. Claro, más difícil manejarlo, pero en cierto modo el adolescente, si bien es cierto, es más dúctil, pero es más peligroso, ¿no? Porque
¿Cuántas veces hemos visto Más extremos, sí. casos extremos, ¿no? Sí, sí. Extremos, por ejemplo, de inmediatamente suicidarse, ¿no? O tomar algunas medidas drásticas que prácticamente le anulan su vida, mientras que el anciano muchas veces no tiene esa posibilidad. Claro, es que el paciente, el adolescente es mucho más, como que dices tú, bien rápido, ¿no? No tiene razonamiento concreto, entonces de frente se va descontrolado. Pero el adulto, como tú bien dices, no es mucho más manejable. Ahora, las redes sociales están haciendo también, y eso escuchamos en varios de los informes que hoy día revisamos, mucho daño, ¿no? Porque involucra temas que ayudan al adolescente fundamentalmente, o a los jóvenes y a los niños, a pisar el palito de la depresión, ¿no? Con una serie de temas, por ejemplo, que ya se acerca el fin del mundo, que ya estamos prácticamente cercanos al final, que la vida no tiene sentido, que este COVID va a terminar con la vida de todos. Entonces es fácil que una persona que no tiene una formación, porque también depende de tu grado de personalidad, ¿no? Si tú tienes una personalidad bien férrea, es difícil que caigas, por ejemplo, también en los vicios, es difícil que te deprimas, porque ya tu personalidad está dando las pautas y el camino para ser una persona feliz y exitosa. Claro, ya estamos entrando al mundo o al área de la personalidad del ser humano, en la que se ve compensado con diferentes experiencias propias de la vida. Y efectivamente, cuando hay una personalidad madura, así tengas 15 años o 10 años, pero ya eres con una personalidad madura, es algo bien impenetrable. Pero cuando no está preparado el joven para ser adulto, cae lógicamente en cuadros depresivos. Ahora, es importante entonces fomentar el desarrollo de una personalidad férrea para de esta manera cerrarle las puertas a la depresión, ¿no? Aunque lógicamente va a haber momentos de la vida en que uno entra. ¿Quién no ha entrado a una etapa de depresión? Quien diga que no, pues es mentir, ¿no? Ahora mismo hablábamos fuera de micrófono nosotros, que el vernos, por ejemplo, que bajamos de peso, que no nos sentimos bien, nos lleva a un camino verdaderamente de depresión. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo? ¿Qué de malo hay en todo esto, no? Y entonces nos puede llevar al camino a la depresión si no encontramos el estímulo necesario para salir de ello. Claro, pero hay algo muy importante ahí, como dices tú bien, que el ser humano, controlando sus emociones, sean estas positivas y no negativas, vamos a superar rápido cualquier circunstancia. Y esto solamente lo puede suceder una persona preparada psicológicamente bien, reforzada psicológicamente, porque tú sabes que la psicología es la base fundamental de la conducta de la personalidad o del ser humano. Si no tienes esta base fundamentalmente, las cosas te van a ir es como si pusieses la mano en el agua y se te va a ir por los dedos, ¿no? Y se te va a desparramar. Entonces, creemos importante el día de hoy haber hablado del tema de la depresión, queridos amigos. También es importante que ustedes googleen, o sea, entren a Google, vean sobre el tema de la depresión, entren a YouTube, también hay bonitos temas sobre la depresión, porque esto nos va a ayudar a educarnos más, cada día más, y a poder tener una idea clara de lo que significa vivir una vida feliz y sin problemas. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos. Estamos con el doctor Ronald Velasco Pérez, psicoterapeuta. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.
Producciones El Capillano, la productora musical más grande. Recuerda, llámanos al 979-2643-17 o al 934-2215-94. Producciones El Capillano. ¡Hay más! Francisco Spa, 37 años de experiencia certificada en cortes de cabello, ondulaciones, tinte, peinados, maquillaje, tratamiento de cabello, con equipos y un ambiente de primera, donde disfrutarás de nuestra gran variedad de servicios de belleza, con la atención y comodidad que tú te mereces. Contamos con profesionales selectos, con alma de artistas en la belleza y cuidado de tu imagen. Dirigido por Francisco Ayasta. Ubícanos en calle Independencia 121, Interior 3, o llámanos al celular 949-463475. Francisco Spa. Hola, soy Michael Poon. Es muy probable que mi voz te suene familiar porque soy parte de tu familia y estoy acompañándote desde hace 36 años. Ya sea en estas 12 emisoras con tu música favorita o en los miles de comerciales en la televisión, radio y otros medios publicitarios. Soy la voz de la publicidad. Empecé con marcas locales y ahora grabo comerciales y documentales para casi todo el mundo. La publicidad es muy versátil y siempre hay que actualizarse. Ya sea que tengas experiencia o empieces desde cero, es necesario entrenar. Por eso te invito al curso de locución comercial 100% práctico, Maneja tu voz. Aprovecha la preventa e inscríbete y lleva tu voz al siguiente nivel. No es talento, es entrenamiento. Estamos en producción. Ahora y en este momento, prepárate, porque vas a experimentar una de las señales en la web que nunca en tu vida has sentido antes. MH Radio Online. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. MH. Te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio eres tú. Estamos en producción. Ahora y en este momento, prepárate, porque vas a experimentar una de las señales en la web que nunca en tu vida has sentido antes. MH Radio Online. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio eres tú. Pacto 4 llega gracias a la señal de Radio Nuevo Lure en 106.5 FM. MH Radio Perú. MH Radio Perú. Estamos en la segunda media hora del programa, Impacto 4. Bueno, un poco preocupado, vale la pena decirlo, ¿no? ¿Por qué no? El clima no es un clima propicio para esta época, ni tampoco es muy normal. Y no es que uno trate de ser mal agüero, ni tampoco de preocupar a las personas, pero siempre es bueno, doctor Ronald Velasco, decirle a la gente que esté preparada, ¿no? Que esté siempre preparada, que siempre esté pensando en que es importante prevenir antes que lamentar, ¿no? Bueno, esa es una costumbre que no tenemos, bro, lamentablemente, porque casi nunca nos preparamos en situaciones de emergencia, ¿no? Al final estamos recordando cosas que debimos haberlo hecho antes, pero efectivamente
No estamos bien, la situación está bastante compleja. Los problemas climáticos se están presentando. Hay días que llueven, hay días que no llueven, hay días que es nublado como hoy, hay días que sale un sol terrible, es insoportable. Entonces la situación no está tan bien. Ahora las señales de radio, de televisión están fallando. Es porque el planeta de repente está en problemas, ¿no? Sí, y hace 2 días precisamente un especialista en el tema me hablaba de que no nos sorprenda, pues que en cualquier momento iba a haber como biólogo, ¿no? Que iba a haber un desastre nacional, ¿no? Y que él no lo publicaba, que ya tenía las bases de todo este estudio, pero que no lo publicaba para no crear pánico, que no era bueno eso, y también lo repetimos ahora, que no es bueno crear pánico, pero siempre es bueno tener la debida conciencia de que vivimos en una zona altamente telúrica, ¿no? Altamente sísmica, para hablar con más propiedad, ¿no? Y eso nos debe llevar a reflexión permanente. Por la placa de Nazca, ¿no? Que está en constante movimiento. Pero como tú bien dices, iniciabas de este interview, que era importante estar preparado, ¿no? Para cualquier circunstancia. Y estar preparado significa pues tomar las precauciones de vida, ¿no? No prepararse para correr ni para gritar, simplemente para prevenir cualquier desastre que se pueda presentar con nuestros elementos de emergencia. Sí, pues ya hay algunos indicadores, ¿no? En la naturaleza te da algunos indicadores. Claro. Por ejemplo, el tema del viento, ¿no? El tema del viento inusual en esta época, ¿no? Claro, no es temporada de vientos. Claro. Por otro lado, los abuelos decían que escuchar, por ejemplo, a los perros aullar lastimeramente era señal de que algo ellos estaban presagiando. Y la verdad que por mi barrio hay 2 o 3 canes que tienen ese aullido lastimero en etapas justamente que muere alguien en el barrio, o que va a haber un temblor, o que hay cosas que no son usuales. Entonces hoy día escuché, por ejemplo, aullar lastimeramente a esos canes, y a mí me causa preocupación eso, ¿no? Con ello quiero decir que no estoy augurando nada malo, pero que sí debemos estar sumamente preparados. Sí, efectivamente hay coincidencias que son muy palpables y muy reales, así que tenemos que estar preparados, como bien dices. Sí, bueno, en la segunda parte del programa tenemos programado hablar sobre el tema del clima político, ¿no? El tema del clima político que está más tormentoso que este clima, ¿no? Y que definitivamente nos llama a la reflexión. ¿Qué pasa por la mente de los peruanos? Y esto es mental. ¿Qué pasa por la mente de los peruanos para realmente no pensar en un mejor destino? Mira, tú sabes que yo soy muy inquieto y muy estudioso de la política, en todo sentido, y Platón decía que no, el hombre es un animal político, pero efectivamente, ¿no? Tenemos que ser animales pues en política, más políticos que animales, lógicamente. Pero mira, lo que pasa es que hay una degeneración de conceptos sociales, personales, y esto conlleva a un error político, ¿no? Elegimos gente que no sabemos quiénes son, elegimos gente que pobrecito, me da pena, cholito, qué sé yo, pero eso no nos va a llevar a ningún lado, pues, porque está comprobado científicamente que las cosas no se pueden entregar a nadie si antes no está preparado para tenerla. Es como si tú dejaras tu casa primero que pasa por la calle, ¿no? Dice, oiga señor, mire, quédese en mi casa, yo me voy a la esquina a comprar y regreso, y sin saber quién es, cómo es. ¿Tú lo harías? No lo haces. ¿Lo haría el que votó mal en esta elección? Tampoco lo haría. Pero lo votan porque por uno que va a manejar toda la realidad del país, o un congresista, qué sé yo, toda la realidad del país, sin ningún límite, sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque dicen, no es mío, pues, se robará la plata, pero es del Estado, pero no sabe que esa plata es de ellos mismos, pues, por los impuestos que pagan. Ahora, el tema de un poco de victimizarse y el tema de decir que los peruanos siempre cometemos los mismos errores por los que protestamos,
¿A qué nos lleva? A conceptuar que somos verdaderamente necios, torpes. ¿Cuál es la concepción del votante peruano? Porque hay un estudio psicológico muy serio al respecto, ¿no? Claro, tenemos de todo un poco. Mira, José Mauro, un psicólogo mexicano muy importante, escribió un libro hace muchos años, se llama La autoestima, y estudió la psicología a nivel sudamericano, latinoamericano y centroamericano también, porque es mexicano, y llegó a una conclusión muy simple, muy sencilla. Los latinoamericanos, los hispanohablantes, somos subordenados, subadministrados y subdesarrollados. O sea, somos sub en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos falta el desarrollo humano. Claro, pero hay mucha gente que dice que ¿por qué hablamos de subdesarrollados? En todo caso, deberíamos ser en vías de desarrollo, que al final es lo mismo, ¿no? No, lo que pasa es que ese es un calificativo político, pero en realidad somos subordenados, o sea, no. A ver, yo estoy seguro que tú vas a la casa de cualquier persona que tú conozcas y vas a encontrar el zapato en la sala, o vas a encontrar la cartera de la mujer encima de la mesa principal. Algo que a ti, a mí, cuando éramos pequeños, el papá nos decía, oye, ¿qué pasa? Payo, ¿deja usted en su cuarto eso o deja estar en la cocina tal cosa? Ya nos estaban ordenando, pero ahora ya no, eso ya no es una regla dentro de la sociedad. Claro. Y así como tú, así pones tu carro, ¿no? Yo a veces, muchas veces, yo en la mañana agarro mi bicicleta para comprar el pan, qué sé yo. Me gusta utilizar la bicicleta. Y a veces en la vía que estoy siguiendo, hay carros que se estacionan, ¿no? Ahí en la puerta, o sea, no te dejan pasar. Entonces, eso ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo ahí? Son gente que rompe las reglas, simplemente. Y les gusta romper las reglas. Ahora, por ejemplo, ¿por qué hay este desborde del COVID y qué sé yo? Porque no le da la gana de cumplir las reglas. Porque hay un desorden, ¿no? Claro. Se decía pues siempre, y creo que en programas anteriores hemos hablado, de que si no ordenas desde el primer momento, por ejemplo, tu cama, no vas a ordenar jamás tu vida. Que el desorden comienza cuando desordenas el lugar donde estás durmiendo, ¿no? Que debería ser el lugar que podría entenderse como un santuario, ¿no? Claro, y no sé si te habré pasado a ti pero en mi caso yo, por ejemplo, yo he estado interno 5 años en Lima, en el Hospital San José de Miraflores, y ahí apenas te levantabas, tú tenías que limpiar tu cuarto, todos los días. Te levantabas, tenías que tender tu cama, a pesar que era un colegio privado, no era un colegio del Estado, que diga, bueno, para que pongan empleados, no. Ahí tenías que tender tu cama, y una vez que estaba lista tu cama tendida, tu cuarto limpio, tenías que ir a tomar desayuno. Si no estás haciendo eso, no tomas desayuno. Simplemente. Entonces el tema del orden es también orden mental, ¿no? Claro, el organismo está materializando en el orden, y eso debe ser en función a nuestro comportamiento. Ahora, eso también depende, por ejemplo, un dormitorio lo llenamos de muchísimas cosas, ¿no? No hay ni por dónde caminar. Sí. Entonces es un desorden y no tenemos la conciencia de, por ejemplo, de que todo tiene un tiempo determinado y que debería ya descartarlo, ¿no? Pero vamos siendo cachivacheros, la mayoría de personas en el país, y lógicamente ese ser cachivachero te lleva al desorden, primero físico y después al desorden mental. Claro, mira, yo conozco mucha gente que en primer lugar es desordenada, ¿no? Y desordenada con lo más personal. Fuera bueno que sea desordenado, bueno con su trabajo, pues que vaya o no vaya, y cobre o no cobre, y es cuestión de él. Pero, por ejemplo, tú vas a una casa y te dicen, por ejemplo, el almuerzo es a la 1 de la tarde, y te sirven a las 4 de la tarde. O sea, tú vas invitado a la 1, que tienes que hacer otras cosas, y te sirven, o sea que no hay un orden en ese sentido en la que te conlleve a cumplir una norma dentro de la casa. Ahora, eso conduce también a la formación de hábitos, ¿cierto? Se dice que el peruano tiene malos hábitos, y los malos hábitos, por ejemplo, en el elector, es siempre incurrir en el mismo error. El hábito de no, por ejemplo, ser acucioso en la información,
el hábito de, por ejemplo, entender que lo que es rojo y lo que es negro. Mira, yo ayer recibí por el Facebook un interesante artículo del doctor Marco Aurelio de Negri, no sé si te llegó a ti, que debe haberte llegado, búscalo para que veas, interesantísimo, cuando Marco Aurelio de Negri pues tendría 40 años, ¿no? Y estaba en una conferencia con varios personajes de aquella época y le preguntaban por qué el ser humano tiene ciertos problemas en su manera de ser, y él decía, el libro rojo de Mao dice que el hombre antes de hacer algo debe investigar, y la Biblia, que es el documento más importante de todas las fe, de toda la religión en el mundo, ¿no? Lógicamente de diferentes corrientes religiosas, también dice lo mismo. Mira que esa coincidencia, Mao dice una cosa y la Biblia dice lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros hacemos las cosas sin investigar, sin averiguar. Yo quiero votar por ti, por ejemplo, yo tengo que ver quién es el doctor Pepe Massa, qué ha hecho por la vida, qué logros ha tenido, a quién le ha ganado. Y recién voto por él, por ti, pues. Pero yo no voy a votar porque eres pobrecito, porque eres bueno, porque eres mi amigo. Y yo le digo eso a mis amigos, Pepe. Yo tengo muchos amigos, en Chincha sobre todo, porque tú sabes que yo he hecho mi vida profesional prácticamente allá, ¿no? Quienes se han lanzado y cuando iban a la radio, pues los invitaban a la radio y yo era integrante del panel, le decía, ¿qué darías tú? Le decía, por ejemplo, José, ¿no? Supongo ponerle un nombre ya que está más ¿qué harías tú una vez en el consejo? Dime qué harías. Hay algunos que no sabían la primera, ¿qué es lo que debería hacer la primera vez? O sea, eran candidatos y no sabían qué iban a hacer la primera vez. Cuando ya deberían de tener en el cerebro todas las necesidades que tiene la ciudad para poder ejercer el cargo. O sea, tenían que ser elegidos recién para aprender. Y eso nos lleva atrás. Psicológicamente, ¿en qué piensa un elector cuando va al momento del acto de sufragio? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el pensamiento? Porque hay estudios sobre el respecto, ¿no? Del comportamiento humano en el tema, por ejemplo, concretamente, de ir a votar frente a una caja que le llaman, pues, una ánfora de votación. Mira, tú y yo somos investigadores, por la misma profesión, ¿no? Tú como odontólogo y yo como psicólogo. Yo he sacado una conclusión muy sencilla y muy simple. Cuando he conversado con las personas que están votando, conversamos, ¿sabes lo primero que piensan ellos en el momento de hacer cola? Que ya están pensando, llegar a la mesa de votación, votar y retirarse. ¿Por qué? Porque no quieren que lo multen. Eso es lo primero que piensan. Pero no piensan que ese voto, que es tan importante y tan necesario para la vida y desarrollo de tu país, va a traer complicaciones si es que no estás preparado. Qué interesante, ¿no? Entonces, este tema de seguir votando por lo mismo, con los mismos errores, va a ser prolongado a perpetuidad, por lo que se ve. Es que hay un dicho que dice, pues, solo el más torpe tropieza con la misma piedra varias veces. Y tenemos torpeza, pues. Y tenemos que reconocerlo. ¿Qué hacer? Porque no es solamente decir, bueno, ya pues somos torpes, ya pues nos equivocamos siempre. No. ¿Qué hacer? Mira, la gente sabia e inteligente sabe que el problema es psicológico. El problema es humano. Si yo le doy a un incapaz un revólver, ¿me mata o se mata? ¿Sí o no? Claro. Porque no sabe utilizarlo. Pero si yo le doy a una persona preparada, un revólver sabe lo que va a hacer con el revólver. Es como cuando tú conduces un auto, por ejemplo. Tú manejas auto y quien habla también. Sabes en qué momento hay que poner primera, segunda, en qué momento vas a poner el freno, en qué momento vas a poner la direccional. Pero el que no sabe, ¿verdad? Le hago a cualquier persona un auto que no sabe manejar, ¿qué va a pasar? Lo primero que le pasa es estrellarse. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, tenemos que estar preparados. Entonces, el problema es humano. El ser humano no ha sido preparado. El problema entonces no es solamente información, el problema es hábitos. Por supuesto. Bien. Porque parte, por ejemplo, del hábitos
desordenado, el hábito de levantarse temprano, el hábito de la lectura, el hábito de ser honesto, de la limpieza, claro, ¿no? Entonces, el hábito del orden. Son problemas personales de personas, no son problemas científicos, de sumas ni restas. Es problema de la persona. Entonces, problema de voluntad también, ¿no? Por supuesto. Porque la voluntad al final hace los hábitos. Claro, entonces el ser humano está en problemas. Ahora, una persona que ya, lo inexplicable, ¿no? Por ejemplo, vemos a diario en los medios de comunicación, de televisión y en periódicos, que por ejemplo, a pesar de que sabe que hay un control, que hay cámaras y que hay tal o cual factor que ayuda a desenmascarar a los ladrones, se siguen cometiendo los mismos hechos y aún más graves todavía que los anteriores. Es que no entiende el ser humano. No entiende, porque se han puesto ya como yo me acuerdo de un profesor Calle, que era nuestro inspector en el Colegio San Vicente, que decía cabeza de corcho, porque te decía, pues no podías pensar. Mira, por ejemplo, los padres saben, ¿eh? Padre de familia, no le deje al niño, al adolescente, solo con las redes, porque va a tener problemas usted con su hijo de adicciones, etcétera. Y no lo hacen. Todos los días se escucha por radio a mujeres que van a la radio a llorar diciendo, mi hija de 13 años se ha escapado de la casa. Estaba en las redes y ahí le he encontrado en el Facebook que se ha citado con una persona. Pero si sabe que no se debe de permitirle esto que es de las criaturas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si no hacemos eso vamos a seguir a seguir teniendo problemas con este tipo de situaciones. Entonces, hay de ambas partes, ¿no? Del elector y del elegido responsabilidades que cumplir, ¿no? Para poder, pensando en un fin común, pensando en tu país, pensando en tu futuro de tus hijos, pensando en el futuro de tu familia, enderezarnos, ¿no? Enderezarnos, cambiar hábitos, reforzar nuestras voluntades para poder encontrar el camino hacia un mejor destino. Lo que a mí me da risa, Pepe, es que yo le pregunto... ¿Risa pena? Risa y pena, de sentimientos encontrados. Cuando yo estoy en una polémica, le pregunto, fulano de tal, ¿tiene la culpa de estar donde está? O sea, el presidente, el congresista, ¿tiene la culpa? Y me dicen, sí, no, él no tiene la culpa. La culpa es de ustedes que han votado por él. Él no tiene la culpa, como si a mí ahorita me estoy caminando en la calle y me dice, señor, ¿usted quiere ser alcalde? Y yo le digo diciendo que no, claro, y me ponen en la alcaldía y no sé ni papá. Entonces, ¿la culpa de quién es? Y a veces apelamos al sentimiento, no, pero es una persona honesta, es una persona honrada. No es suficiente. Y no es suficiente. No es suficiente, Pepe. Tú eres honesto, tú eres honrado, pero también hay que estar preparado, pues, ¿no? Para desempeñar un cargo. ¿Y cómo se hace eso? Mira, con la experiencia. Quien habla, por ejemplo, ha sido coordinador de una universidad, he sido jefe de un partido político, el MAPU, del general, ¿cómo se llama? Ya me olvidé su nombre, que hace ya como 20 años. Entonces, he defendido cargos públicos. Y cargos públicos te enseñan y privados te enseñan a desempeñarte en una función. Pero acá nuestras autoridades de ahora no se han puesto, pero ni siquiera de porteros. Bueno, usted como psicólogo y como psicoterapeuta, por ejemplo, se da cuenta a través de la gestualidad, quién miente y quién no. ¿De la sexualidad? Gestualidad. Ah, ya. Usted siempre está pensando... Como usted es medio psicólogo. Usted lo mira a nuestro gerente. El general se llama General Quetín Vidal. Ah, Quetín Vidal. Sí, el MAPU, el secretario general del MAPU. Bueno, claro, cuando uno habla y gesticula o actúa, se da cuenta si son sinceras o transparentes sus expresiones. Y eso es verdad. Y hay un estudio sobre eso. Hay científicos dedicados a eso. No, hay una ciencia que estudia la gestualidad, ¿no? Claro. No es cuestión de que tú lo digas ni yo, es una ciencia que se estudia. Y que se utiliza también, por ejemplo, en los sistemas de interrogatorio, ¿no? Claro. Y se da uno cuenta, ¿no? Cómo mueve
cómo mueve la cabeza, cómo mueve las manos, cómo mira, cómo pone la boca, cómo responde, cómo cruza los pies, cómo mira, ¿no? Cómo abajo, arriba, cómo respira inclusive, ¿no? Cómo respira. Si se agita o no. Se agita o no. Por ejemplo, usted se agitó cuando hablamos de sexualidad ahorita y por eso ya se da cuenta uno que es sexólogo. Sí. Entonces el tema, doctor Ronald Velasco, es complicadísimo, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícil y parecía sencillo de corregir, ¿no? Sí es sencillo. Pero el que es genio... Sí es sencillo, sino que la gente no está preparada para hacerlo. Pero hay un dicho que no sé si usted considera, genio figura hasta la sepultura. Me hace la pregunta después, termíname esta idea. A ver. Si yo fuera presidente, ordenaría, sin necesidad de enfrentarme a nadie, una reorganización total de la educación peruana. Ah, lógico, esa es la base de todo. Los mejores profesores, así como los colegios que hizo Alan García, ¿cómo se llama? Estos colegios de alto rendimiento. De alto rendimiento, pondría todos los profesores así. En todos los colegios, ¿no? Un psicólogo en cada colegio. Pero psicólogos especialistas en conducta humana, no clínicos ni educativos, sino especialistas en conducta humana. ¿Cómo no vamos a cambiar? Sería torpe no cambiar. Mira, cuando tú eras pequeño y yo también, venía el profesor y a veces uno estaba sentado, pues no se daba cuenta, no entraba. Entraba el profesor, pues buenas tardes, siéntese bien, sáquese la mano de la boca. O antes de salir. El lápiz de la boca. Ajá, peínese bien. Te estaban educando, claro, formando. Ahora el profesor viene peor que tú. Sí. Sin ropa, creo que hasta en short viene, entra a la clase. ¿Qué ejemplo le va a dar al alumno? Eso nos falta. Y no necesita ser inteligente el señor Castillo o el presidente cualquiera que sea. Solamente una reorganización total de la educación. Nada. Bueno, para terminar, porque ya estamos... una pregunta, creo. Decíamos que genio figura hasta la sepultura, ¿no? Decían nuestros abuelos. El que nace, ¿cómo es? El que nace para zapatero del cielo cae esclavos. No es eso. Mira, nosotros los psicólogos, y tú bien sabes también porque tú has dado charlas al respecto, hacemos modificación de conducta. Claro. Es una ciencia, es una especialidad. Tú puedes modificar conductas, puedes modificar pensamientos, puedes modificar sentimientos, puedes modificar una serie de cosas haciendo modificación de conducta. Sí, pues. Bueno, llegamos ya a la parte final del programa. Hemos conversado con el doctor Ronald Velasco Pérez. Él es psicoterapeuta, miembro ya de este panel del programa, y lo esperamos el próximo jueves. Sí. Jueves. ¿Nos puede decir la dirección de su consultorio para los interesados? Mira, mi consultorio que es Jerónimo de Cabrera 1048, urbanización Lurin, frente a la Coca-Cola, pero 1048, urbanización Lurin, frente a la Coca-Cola, Jerónimo de Cabrera. Pero más rápido me encuentran en el Policlínico San Francisco. Más rápido y más barato. Y más barato también. Más barato. Claro, porque de repente se asustan con el precio que cobran en consulta privada. Es que consulta privada es más tiempo, pues, ¿no? Claro. Cambia ahí es más rápido, o sea, la atención 15 minutos, 10 minutos. En privada ya pues media hora. Ahí si usted se explaya todo el día. Bien, entonces muchas gracias y será hasta el próximo jueves. Gracias, doctor, y un abrazo por Año Nuevo a todos nuestros radioescuchas. Y ojalá que podamos cambiar, ¿no? Ojalá, Dios quiera. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, y estamos mañana a la misma hora, 4 de la tarde, ¿no? Día viernes. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos, y si Dios quiere, mañana estamos a las 4. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la